El viaje arrancó en Ámsterdam y serían 6 horas de tren, tiempo de sobra para tomar unos buenos mates. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say. You should hear it. El trayecto es de 575 kilómetros y la tripulación cambia al cruzar la frontera. 2 veces nos pidieron los pasaportes y en una preguntaron quién es Sergio. To you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. El uso del tren para viajes de media distancia en Europa aumentó en los últimos años. Sucede a menudo que el tiempo invertido en volar de un punto al otro no resulta muy diferente al empleado en tren. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24. Los traslados hasta el aeropuerto, generalmente lejos de la ciudad, y los tiempos de preembarque resultan en poco ahorro. En la relación calidad-precio, el tren ofrece más confort con su restaurante a bordo o conectividad Wi-Fi. También la conciencia ambiental toma decisiones. Un tren de Ámsterdam a Berlín emite 30 kilos menos de CO2 que un avión, y no faltará mucho para que consideremos, antes de movernos, el costo del viaje y el de los árboles a plantar para contrarrestar la contaminación. I've tried so many times to tell you this is as good. A 30 años de la reunificación alemana, las diferencias de desarrollo económico entre el este y el oeste se están diluyendo, cediendo el lugar a una división que se remonta a los tiempos romanos entre el norte y el sur. To you and me uptown, dancing all around till the disco ball. Los norteños, que se autoinvocan con el pronombre ich, yo, son estereotipados como prácticos, serios y protestantes, mientras que los sureños, autoproclamados como ich, son tranquilos, tradicionales y católicos. Pero la brecha excede lo social. Las diferencias entre los principales indicadores económicos de ambas regiones son notorias y en aumento. Never gonna stop. No, 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 no. Finalmente llegamos a Berlín y a nuestro departamento, que estaba en lo que fue Berlín del Este, capital de la ex República Democrática Alemana. Potsdam nos esperaba y debíamos acercarnos hasta Alexanderplatz para encontrarnos con nuestro tour. En esta plaza se encuentra la torre de radiodifusión de Berlín, construida en 1969, con 369 metros de altura y un restaurante a 203 metros. Nos tocó una guía catalana de nombre África y pim pam pum ya estábamos en el tren hacia Potsdam. Bajamos en manada del tren y caminamos hasta el palacio. Se trataba de un free tour, de modo que no ingresaríamos a los edificios. Sería una recorrida por jardines. El Palacio Nuevo, del siglo XVIII, es el más grande con 200 habitaciones y un teatro adentro, que será reabierto en junio de 2020, luego de 7 años de restauración y casi 3 millones de euros. El complejo está integrado por algunos palacios y una centena de otros edificios, en medio de un área que originalmente alcanzó las 500 hectáreas, 6 veces la superficie de Versalles, pero que hoy ha cedido una buena porción para la urbanización de la ciudad. Nos trasladamos luego hasta el Palacio Sanssouci, un edificio modesto sobre una colina de 20 metros y que fue morada de Federico el Grande. Actualmente existe un litigio judicial entre descendientes de la dinastía de los Hohenzollern, el gobierno federal y los dos estados. Aquellos reclaman la devolución de obras de arte, derechos de alojamiento y pagos compensatorios por las viejas expropiaciones. El Tratado de Reunificación de las dos Alemanias en 1990 reconoció las expropiaciones como ilegales,
pero está en duda todavía si la familia colaboró con el régimen nazi y si esa fuera la conclusión del tribunal, no tendrían derecho a compensación alguna. Los jardines escalonados al frente están poblados de vides, estatuas y canteros floridos. El gobierno federal tiene proyectado invertir unos 400 millones de euros hasta 2030 para restaurar monumentos y edificios del complejo. Salimos de ese entorno prusiano de bosques y senderos rodeando la iglesia protestante de La Paz. El centro histórico de la ciudad fue prácticamente destruido en la Segunda Guerra Mundial y los pocos edificios simbólicos que habían quedado en pie fueron demolidos por los comunistas, ansiosos de borrar cualquier vestigio de virtud prusiana. Nos encaminamos hacia la iglesia católica de San Pedro y San Pablo, por una callecita tranquila y llena de oferta gastronómica, pero tuvimos que elegir una que no demorara en la preparación y que contara con sanitarios. Así terminamos en una cafetería, pero el calor impuso jugos. Esta iglesia prusiana, si bien católica, es hermosamente sobria. Se terminó de construir en 1870, tan solo 18 días después de iniciada la guerra franco-prusiana, la misma que en 1875 motivó a los franceses a construir Sacré-Cœur. Cerca de ahí, en la Basimplatz, se encuentra un cementerio de militares rusos. La República Federal de Alemania está obligada por los acuerdos internacionales a mantener las tumbas de guerra de soldados extranjeros de forma permanente. Caminamos luego por el barrio holandés, con sus casitas de más de 280 años, y llegamos al portal Nauener, una de las 3 antiguas puertas de acceso a la ciudad que se conservan. Nos despedimos de África en Berlín y completamos la tarde con una recorrida por la historia. Finalizada la Segunda Guerra, la parte occidental de Alemania inició una constante recuperación económica, mientras que la parte oriental, bajo dominio soviético, no lograba definir sus políticas de gobierno. Durante más de 10 años, miles de berlineses laboralmente calificados cruzaron del este al oeste hasta que el 13 de agosto de 1961 Berlín amaneció amurallada, dividida y así permaneció por 28 años. A mediados de 1989, el ingenio alemán y el progresivo colapso del dominio soviético permitió que más de 10.000 ciudadanos de Alemania Oriental, asilados políticamente en embajadas de Hungría y Checoslovaquia, entonces comunistas, pudieran migrar hacia otros países no comunistas. A finales del 89, el muro de hormigón fue derribado y casi un año después, las dos Alemanias ya estaban reunificadas bajo un sistema democrático. Sobran tiendas con souvenirs algo frívolos respecto a la tragedia que padecieron los berlineses, y llegamos hasta uno de los más famosos puntos de control de paso fronterizo, ahora un atractivo más. Hoy, un día de interiores, y empezamos por el Museo de Pérgamo, en un edificio temporario ya que el propio está cerrado por reformas. Pérgamo era una próspera metrópoli griega al noroeste de la actual Turquía, y que luego fue capital del Imperio Romano de Oriente. Sus edificaciones fueron tan espectaculares que arqueólogos alemanes adquirieron la totalidad del altar de Zeus, 2/3 partes mediante un pago irrisorio al gobierno otomano y el resto mediante el contrabando de las piezas no declaradas.
La muestra del museo está integrada por fragmentos escultóricos del templo, pero otro atractivo es un panorama. En un gran recinto cilíndrico, las paredes están revestidas con una representación gigante de Pérgamo, 30 por 100 metros. La obra muestra un día en la ciudad romana, año 129 después de Cristo, con todo el detalle de sus construcciones y sus habitantes, como una fotografía que sorprendió a todos en medio de lo que hacían. El fotógrafo y pintor Yadgar Sisi es especialista en componer enormes escenas panorámicas con todos sus protagonistas naturales y culturales, más una ambientación de luz y sonido. Para apreciar la puesta hay que subir una torre de 15 metros centrada en el recinto, lo que provoca la sensación de estar sobrevolando la escena como un pájaro. Cada elemento y situación fueron evaluados rigurosamente y el realismo es sorprendente. Salimos por un poco de sol y algo verde. Ahora nos esperaba el Neues Museum, en la isla de los museos. Ahí se pueden ver 3 colecciones: la egipcia, de prehistoria e historia europea y de antigüedades clásicas. Inglaterra, Francia y Alemania se repartieron la mayor cantidad y calidad de artículos arqueológicos egipcios entre fines del siglo XIX y principios del XX. Esto dio origen a la mayoría de los museos históricos de renombre en Europa y, paralelamente, fue la cantera de los más reconocidos especialistas egiptólogos. Por entonces, Egipto contaba con un servicio de antigüedades para proteger sus tesoros, pero no faltaron gobernadores obsequiosos que regalaron valiosos objetos del antiguo Egipto. Pero no todas las colecciones egipcias se exponen en museos. Numerosas instituciones privadas conservan objetos con un fin científico, desarrollan investigaciones de conservación, restauración o misiones arqueológicas. La colección de prehistoria europea es escueta. Solo 5 salones con recreaciones, objetos decorativos, huesos y cerámicas. Comparando con las otras colecciones, está algo devaluada. El museo reabrió sus puertas en 2009 luego de una remodelación, y las salas antiguas conservan aún la ambientación de paredes, techos y pisos que le diera a su diseñador original allá por el 1855. Una joya. El rugir de nuestros estómagos era indisimulable, y a las 4:30 de la tarde un restaurante italiano alegró nuestros corazones. Llegó la hora de cerrar valijas y nos llevamos lo que vinimos a buscar: nuevos recuerdos para el mañana. Auf Wiedersehen, Berlin.